Práctica de laboratorio número 6 del curso de Sistemas de Protección de Aeronaves. En este video hablaré acerca de mi interpretación de resultados y de algunas conclusiones que tuve después de realizar este laboratorio, que consiste en entender lo relacionado a la protección de fuego térmico. Mis primeras interpretaciones irán ligadas al funcionamiento básico del sistema loop continuo neumático. Como sabemos, si es neumático es porque trabaja con gases. En este caso, los gases serán el helio y el hidrógeno. Como sabemos, el sistema de loop continuo trabaja con, son dos loops. Esto hacen para que, este sistema dé más confiabilidad al momento de detectar una sobretemperatura. Como sabemos, el loop continuo es muy flexible y va, a lo largo de toda la zona del motor. Tiene mayor cobertura la zona del motor por la flexibilidad que tiene. Y si es que una parte del loop continuo detecta una sobretemperatura, inmediatamente esto va a afectar a la presión de los gases, en este caso que son el hidrógeno y el helio. En lo que concierne al hidrógeno, una pequeña sobretemperatura hará que se libere grandes cantidades de hidrógeno al helio. Y como sabemos que el helio también va a estar elevando su presión por esta temperatura, más la presión elevada del helio y del hidrógeno harán que, operan esta exceso de presión opera un diafragma de presión, y esto hace que conmute un circuito eléctrico, o diré un contacto eléctrico, y de esta manera se activa el circuito de alarma. Cuando decimos que se conmuta un contacto eléctrico, es decir que conmuta el switch de alarma. Hay dos switches, uno de integridad y otro de alarma. El de integridad está normalmente cerrado y permite que haya una resistencia entre el punto A y C. Y el switch de alarma está normalmente abierto, y cuando hay un exceso de presión, defecto de una sobretemperatura, se cerrará, y de esta manera activa la alarma. Como sabemos, tiene dos puntos. Como vemos aquí en este conector, acá habrá dos puntos, punto A y C. Cuando nosotros queremos probar la funcionalidad de nuestro loop continuo, básicamente tenemos que medir resistencia. Y cuando midamos la resistencia tendremos una aproximadamente de 0,8 kiloohmios. Esto evidencia que el sistema está en buen estado. Pero si es que ponemos en resistencia o medimos continuidad, y si es que suena continuidad, quiere decir que nuestro loop continuo se puede decir que está inoperativo, porque si es que suena continuidad, la resistencia debe ser básicamente alrededor de 50 ohmios, y un loop continuo no trabaja con esas resistencias. Es por eso que, si es que suena continuidad, hay evidencia que el loop está inoperativo. Y también evidenciamos que está inoperativo cuando hay fuga de presiones, o sea, cuando uno de los tubitos se rompen, bien se escapa el helio o el hidrógeno, habrá pérdida de presión. Si es que se pierde esta presión, el switch de integridad, que está normalmente cerrado, se va a abrir, y esto va a evidenciar una inoperatividad del sistema. Más que nada trabajamos con un multímetro. Luego probamos la funcionalidad de una termocupla. Como saben, una termocupla es la unión de dos metales diferentes que básicamente forman, que una especie de uniones eléctricas. Y lo más, significativo es que producen un voltaje mínimo, en este caso son milivoltios, a medida a la temperatura que son sometidas. O sea, a mayor temperatura producirá más milivoltios, a menos temperatura menos milivoltios. Y de esta manera podemos censar la temperatura, midiendo la variación del voltaje que produce esta termocupla. Son dos metales en este caso, que son uno positivo y uno negativo. El cromel es el positivo y el anumel es el negativo. En aviación, las termocuplas son utilizadas en las salidas de gases en los GET, y para medir medir estas salidas de gases, la temperatura de estos gases, y también para medir la temperatura de la cabeza de los cilindros de los motores recíprocos. Más que nada se utiliza una serie de, en este caso, termocuplas en la zona de los motores. Como sabemos que vamos a probar la funcionalidad de estas termocuplas. Como sabemos, el voltaje mínimo que produce la termocupla es mínima. Los cables que transportan este voltaje debe ser lo más preciso, o lo más, o construido de un material bastante, que tenga alta continuidad o altamente conductivo. Y si es que este cable está roto o dañado, este voltaje mínimo se perderá, y de esta manera el voltaje, el sensado de temperatura no será el correcto. Es por eso que de ese lado podemos probar la funcionalidad de la termocupla. O de otra manera es midiendo el voltaje, la temperatura. En este caso, si es que tenemos acá un probador, que gracias a este equipo podemos simular la temperatura, ponemos acá 90 grados centígrados o Celsius,
aquí en este que tiene una especie de agujero también deberá tener una temperatura de 90 grados Celsius. Y aquí instalamos o colocamos nuestra termocupla y trabajamos con, digamos, en este caso un multímetro que también mide la temperatura. Si acá es 90, cuando midamos la temperatura de nuestra termocupla deberá también de marcar 90 grados Celsius. Y si es que no es así, o hay una amplia variación, quiere decir que nuestra termocupla está inoperativa. Más que nada es porque, digamos, como son dos conductores o dos cables, que son el anumel y el cromel, si es que uno está roto, va a hacer que, digamos, la temperatura que se le entregue o toda la configuración interna de esta termocupla estará, digamos, errónea. Puede ser que se haya dañado. Son solamente dos formas, midiendo su temperatura y el voltaje de salida. Luego también hablamos sobre el funcionamiento de las botellas de extinción de fuego, en este caso que sean los baños. Más que nada probamos si es que una botella, digamos, ha trabajado, o sea que ha extinguido un fuego. Básicamente se puede determinar esto por el estado de sus fusibles y también por el estado de sus tubos de descarga. ¿Por qué decimos esto? Porque en este caso el parámetro de esta botella es de 0800-101, la temperatura de activación de la botella es de 100 a 174 grados Fahrenheit. Cuando supera esta temperatura, el contenido, que en este caso es el halón 1301, va a descargarse por todo el baño. Esta botella puede trabajar alrededor de más de media hora. Si cambiamos la botella, es que la soldadura que se halla en la boquilla se derrite. Y la acción se descarga el halón por medio de dos boquillas hacia todo el baño. O sea, podemos determinar si es que la botella está vaciada. Se puede decir que vemos que los fusibles, el heat fusible tips, digamos, están quemados o están derretidos. Esta es una forma. Y también nosotros trabajamos con el manual y nos dice que reemplacemos la botella de extinción de incendios y la tira indicadora de temperatura si es que las puntas de los fusibles están derretidas. ¿A qué se refiere con la tira indicadora? Es una tira que, digamos, cambia la temperatura, digamos, su color, porque son una escala de colores según la temperatura que va sensado, la temperatura que ha llegado dentro del baño. Aquí vemos, son 4 tiras que cambian a otro color dependiendo de la temperatura con la que ha sensado o la mayor temperatura que han sensado. Solamente probamos o vemos que si está vacía la botella, pesándola o viendo el estado de sus fusibles y de sus tubos de descarga.